Hola a todos, hoy 20 de abril. A veces en consulta alguien me dice o expresa, ¿quién soy yo? Es que no sé quién soy, ¿cuál es mi propósito? Bueno, de hecho no es a veces, es en bastantes ocasiones que expresan este interrogante, como si tuvieras que ser alguien, o como si tuvieran que ser alguien, como si hubiera un alguien ahí fuera esperándote con nombre, con forma, con dirección clara. Y lo entiendo, de verdad que se entiende este interrogante. Pero antes de seguir, quiero detenerme un momento en esta palabra, alguien. ¿Qué es ser alguien? Porque cuando alguien expresa no sé quién soy, hay algo implícito en esa frase, hay una suposición debajo. Y es que ser alguien es una meta, algo que se alcanza, algo que se demuestra. Ser alguien con un propósito claro, con una dirección, con un nombre que signifique algo, con un lugar en el mundo que los demás puedan reconocer, soy esto, soy aquello. Y yo me pregunto a veces también, ¿ser alguien con respecto a qué? ¿Alguien con respecto a qué? Con respecto a quien te mira, con respecto a lo que se supone que deberías haber conseguido, con respecto a una imagen que construiste hace años de lo que sería tu vida, porque ese alguien no eres tú, ese alguien es una construcción, es un, sí, es un personaje, voy a decirlo así, es lo que tal vez te hayan dicho o has creído que deberías ser, o lo que tú mismo decidiste un día que querías demostrar. Y mientras os digo esto, me vienen a la mente frases de grandes pensadores que nos recuerdan precisamente esto o que desmantelan de alguna manera el mito de ser alguien. Frases como, lo divino solo puede actuar donde encuentra vacío, no donde hay un yo lleno de planes, es lo que quiere decir, no donde hay un personaje ocupado en construirse. Simplemente donde hay vacío es donde lo divino puede actuar. También mente vacía, mente sin yo, no para no ser nada, sino para que todo pueda fluir sin que el ego lo interrumpa. O en la mente del principiante hay muchas posibilidades, en la mente del experto pocas. Cuando crees que ya sabes quién eres, te cierras, cuando te vacías de esa certeza, algo nuevo puede entrar. Otros grandes pensadores hablaban de la decreación, de borrarse a uno mismo, no como, sino como, no como renuncia, sino como el acto más radical de honestidad. Simplemente dejando el personaje de lado para que lo real pueda aparecer. Y Krishnamurti, que he leído mucho, ya lo sabéis, decía, no puedes encontrarte a ti mismo buscándote, el que busca es el problema. El yo que busca ser alguien es exactamente lo que te impide serlo. Y otra frase que escuché, que no la recuerdo muy bien, pero que también me impactó, decía algo así, no recuerdo ni de quién es, algo así como tienes que convertirte en nada para poder ser algo. No recuerdo cómo iba, pero me impactó, porque suena como raro, ¿no? Convertirte en nada o ser nada, ¿para qué? Pero si la entendemos bien, si la repasamos, empieza a decir algo diferente. Lo que está diciendo es, mientras estás ocupado, ocupada, construyendo ese alguien, mientras estás llenando ese personaje, mientras estás gestionando esa imagen de ti, no hay espacio para lo que realmente eres. El alguien que quieres ser se tapa y ese nada significa vaciarte, no rendirte. No significa no tener dirección, no significa vivir sin sentido, significa soltar esa necesidad de ser
un personaje. Y cuando sueltas eso, cuando dejas de intentar encajar en el molde de alguien que creías que tenías que ser, algo, algo más aparece, algo más tuyo, algo que no necesita ser demostrado. Eso es lo que empieza a, a crearse, a crecer cuando te conviertes en nada. Y aquí viene lo que yo quiero proponer de alguna manera. En lugar de preguntarnos o de preguntarte quién eres, hazte otra pregunta. ¿En qué te estás convirtiendo? Hay una gran diferencia. ¿Quién soy yo? Es una pregunta que busca algo fijo, algo que ya está, algo que descubrir. ¿En qué me estoy convirtiendo? Es una pregunta que mira al proceso, al movimiento, a lo que está ocurriendo ahora mismo, lo sepas o no. Y la realidad es esta. Tú ya te estás convirtiendo en algo. No cuando lo decidas, no cuando tengas claridad, no cuando lo trabajes en sesiones, en terapia, en meditación, en un retiro, ahora ya, en este momento de tu vida. La pregunta es si lo estás haciendo con conciencia o sin ella. Porque hay algo que realmente me parece fascinante y que a la vez da un poco de vértigo. Todos tenemos, o los seres humanos tenemos la capacidad de autoengañarnos de una manera extraordinaria. ¿Cuántas veces lo he hablado de ello? Podemos creer que somos una cosa y vivir siendo otra completamente distinta. Podemos decirnos soy una persona cariñosa y luego tratar a los que más queremos con frialdad, con dureza. Podemos decirnos yo no soy rencoroso, yo no soy rencorosa y llevar años guardando algo dentro que pesa y que sí, que pesa, que está ahí. Podemos decirnos yo soy valiente y huir sistemáticamente de todo aquello que nos incomoda, porque existe una brecha entre lo que creemos que somos y lo que realmente estamos practicando. Y lo que practicamos es lo que nos da forma. Y hay algo que funciona en silencio, que nadie te explica, en la escuela, que casi ningún adulto te comenta. Te conviertes en lo que repites, no en lo que quieres, no en lo que dices, no en lo que planeas cuando estás motivado, cuando estás motivada. Te conviertes en lo que practicas interiormente cada día. Si repites miedo, te vuelves alguien que vive desde el miedo. Si repites resentimiento, te vas endureciendo por dentro. Si repites huir, te conviertes en alguien que se ausenta de su propia vida. Y también podríamos decirlo al revés. Si cada vez que algo duele te permites mirarlo, aunque sea un momento, estás cultivando presencia. Si cada vez que cometes un error puedes hacerte responsable sin destruirte, estás cultivando solidez. Si cada vez que tienes miedo puedes decirte la verdad sobre lo que sientes, estás cultivando honestidad interior. Y esa práctica, esa repetición, esa experiencia te va dando una forma, no una etiqueta, no un título, una forma de ser. Y voy a ponerlo con un ejemplo que tal vez pueda parecer un tanto cursi, pero vamos a imaginarnos, si nos imaginamos un jardín, tú tienes un jardín y en ese jardín tú no plantas nada conscientemente, simplemente vives en él, caminas por él cada día, pero resulta que todo lo que piensas, que todo lo que sientes repetidamente, todo lo que haces de forma habitual, cae en ese jardín como semillas. Tú no lo decides, ocurre. Y con el tiempo lo que has ido sembrando empieza a crecer. Si has sembrado miedo, el jardín se llena de zarzas. Si has sembrado amargura, el terreno se va endureciendo. Si has sembrado evitación, el jardín se descuida, se abandona. Pero si has sembrado atención, aunque sea imperfecta, si has sembrado verdad,
aunque a veces duela, si has sembrado cuidado hacia ti, el jardín tiene otra forma. Y aquí viene lo importante. El jardín no miente. Tu vida interior no miente. Puedes engañarte durante un tiempo, puedes convencerte de que eres un tipo de persona mientras vives siendo otra, pero el jardín siempre refleja lo que has sembrado. Lo que has sembrado en ti. Quiero aclarar esto. Quiero parar un momento porque puedes pensar, yo he dado amor y sin embargo me han destrozado. He hecho las cosas bien y la vida me ha golpeado. Y tienes razón, eso ocurre. La vida no siempre te devuelve lo que siembras. Eso sería muy bonito, pero no es verdad. Pero el jardín no va de lo que recibes de fuera, va de lo que tú tienes por dentro mientras vives. El que vive desde el amor, aunque le devuelvan daño, por dentro tiene amor. Eso es lo que lo mantiene. Eso es con lo que se levanta cada día. El que vive desde el rencor, aunque consiga todo, por dentro tiene rencor. Eso es lo que carga, eso es lo que es. El jardín eres tú, no lo que te pasa, lo que tú eres mientras te pasa. Y es cierto que, como la vida es relación, ese jardín también se comparte con otros, porque tú caminas por la vida y dejas algo. Eso es cierto. Cada persona es su propio jardín. Y al final dejamos un rastro, ¿no? Dejamos un rastro. Puede sonar un poco lioso, pero en realidad el rastro es lo que tú, de alguna manera, siembras en el mundo. El que vive desde el rencor deja rencor. El que elige hacer daño como forma de vida siembra dolor en los demás y en sí mismo, en sí mismo. El que vende droga, por ejemplo, es algo que yo a veces me pregunto, ¿no? A veces digo, o sea, tú contribuyes a esto, ¿no? ¿En qué te has convertido? En alguien que destruye vidas para vivir. Cuando terminé la carrera yo me especialicé en toxicomanías y durante una época trabajé y yo pensaba, madre mía, el que vende esto, el que trafica con esto, ¿qué está sembrando? ¿Qué está dejando? ¿Cómo está contribuyendo? Me lo preguntaba, o sea, ¿cómo alguien podía dedicarse a esto, a dejar esta destrucción, este dolor? Sí, se convierte en alguien que destruye vidas para vivir, en alguien que sabe el daño que hace y lo elige igual. Lo mismo si vamos ya a lo cotidiano, alguien que pone el dinero por encima de la vida humana, el que maltrata, el que abusa, el que engaña sistemáticamente. Es que esto se ha convertido en algo cotidiano casi. ¿En qué se ha convertido? En alguien, como os digo, que deja un rastro de daño en personas concretas, en familias concretas, en vidas concretas. Y por dentro, ¿qué hay? ¿Qué hay? Un vacío que no se llena con nada de lo que consigue, porque no puedes dejar ese rastro fuera sin que algo se rompa dentro. Y luego, mírate tú, sin dramatismos, sin compararte con eso. ¿Qué rastro estás dejando? ¿Qué rastro estoy dejando? ¿Qué dejo en la gente que me rodea? Y eso responde a la pregunta, ¿en qué te estás convirtiendo? ¿En qué me estoy convirtiendo? Honestamente, mirarnos y responder a esto. Como padre, como madre, como pareja, como amigo, como amiga, como hijo, como hija, como compañero, como compañera, mirarnos. ¿Realmente estás presente o estás de paso? ¿Cumplimos con lo que decimos o siempre hay una excusa? ¿Somos honestos o vamos evitando? ¿Nos hacemos responsables de lo que hacemos o siempre es culpa de algo, de alguien? ¿Aparecemos cuando las cosas van mal o solo cuando nos conviene? Ese es el espejo, no el que cuelga en la pared. Así que cuando alguien me expresa quién soy yo, no es que no sepa quién es que no reconoce a la persona en la que se ha convertido,
Hay una distancia entre la imagen que tiene de sí misma y la persona que en realidad está siendo. Y esa distancia duele, porque a veces se siente como vacío, a veces como confusión, a veces como esa sensación rara de no reconocerte. No en el físico, no al mirarte al espejo, de no reconocerte en tu interior. Y cuando alguien empieza a preguntarse no quién soy yo, sino en qué me estoy convirtiendo, algo cambia, lo he podido observar, porque esa pregunta te devuelve la responsabilidad. Y la responsabilidad, cuando se vive bien, no es una carga, es una forma de poder. ¿Esto que estoy repitiendo lo puedo cambiar? ¿Esto que estoy cultivando en mí, la duda, el miedo, la confusión, lo puedo elegir de otra manera? No de golpe, no con una fuerza de voluntad heroica, aunque a mí me encantan las heroicidades, sino con pequeñas decisiones interiores. Simplemente, ¿qué estás cultivando hoy, en este momento, ahora mismo? No como teoría, no en tus mejores días. Hoy, lunes, un lunes normal, cuando nadie te mira, cuando algo no sale como esperabas, cuando alguien te decepciona, cuando te sientes solo, sola y cansado, cansada, y la vida pesa un poco más. ¿Qué haces ahí? ¿Qué piensas? ¿Cómo te tratas? ¿Qué alimentas en ti? Eso es lo que te está dando forma hoy. No lo que quieres ser, no lo que planeas cuando estás bien, no lo que escribes, esos días en tu diario porque estás inspirado, sino lo que repites cada día, lo que mantienes en silencio. Eso es lo que te estás convirtiendo. Y no va de convertirte en alguien que siempre reacciona bien, que nunca tiene miedo, que jamás huye, que está siempre presente. No, eso no existe. Va de algo mucho más sencillo y mucho más profundo. Va de darte cuenta, darnos cuenta, de empezar a ver eso, lo que estoy cultivando, y de hacernos esa pregunta con honestidad. Porque en el momento que nos damos cuenta, que te das cuenta, ya no eres del todo el mismo. Porque esa conciencia, la conciencia cambia las cosas, no las arregla de golpe, pero las mueve. Así que no tienes que ser alguien, de verdad no hace falta, pero mírate, porque ya te estás convirtiendo en algo. Y la pregunta es ¿en qué? Y la pregunta todavía más importante, la siguiente pregunta más importante, ¿es eso lo que quieres cultivar? ¿Es eso lo que tú quieres cultivar? La persona que dice no sé quién soy ya está siendo alguien mientras lo dice. El que duda ya es alguien que duda. El que busca ya es alguien que busca. El que teme ya es alguien que teme. El que evita, huye, es alguien que evita y huye. Eso es información. Eso ya es una forma de ser. El que ama, ama. Así es. El que cree que no es nadie ya es alguien, solo que no se reconoce en lo que está siendo. Y mientras esa persona dice, no sé quién soy, ya es. Porque el problema no es que no seas nadie, el problema es que no te reconoces en lo que ya estás siendo. No tienes que ser alguien, no tienes que tenerlo todo claro, pero hay algo que no puedes evitar. Y voy a repetirlo, que de hecho, de eso trata el podcast de hoy. Ya te estás convirtiendo en algo. No en lo que dices que eres ni en lo que te gustaría ser, en lo que repites cada día, en cómo piensas, en cómo sientes, en cómo reaccionas, en cómo te relacionas con tu vida. Así que no se trata de encontrarte, se trata de mirar con honestidad en qué te estás convirtiendo. No tienes que ser alguien, simplemente pregúntate en qué te estás convirtiendo.
Desde la psicología lo que más cuesta no es cambiar, lo que más cuesta es darse cuenta. La mayoría de personas viven en piloto automático, reaccionando siempre igual, relacionándose siempre igual, repitiéndose siempre igual y sin preguntarse nunca por qué. Y lo que sabemos es que el simple hecho de darte cuenta ya te mueve, no lo arregla todo, pero algo cambia. Y verdaderamente lo importante no es ser mejor persona, porque eso es muy vago. No es tener más éxito, porque eso depende de muchas cosas. En realidad se trata de observarnos, cómo reaccionamos cuando algo nos duele, cómo tratamos a los que tenemos cerca cuando estamos mal, qué hacemos con lo que sentimos, desde dónde estamos tomando las decisiones. Eso es trabajo psicológico real. El propósito no es ser médico, psicólogo, arquitecto, ingeniero, dentista, profesor, jardinero, da igual. Da igual lo que hagas, da igual el título que tengas o que no tengas. La pregunta es quién eres mientras lo haces, cómo lo haces, desde dónde lo haces. Eso es lo que al final te define, si quieres o buscas una definición de quién eres. No la profesión, no el cargo, tú. ¿En qué te estás convirtiendo? Hasta el próximo lunes. Sí, hasta el próximo lunes, pero con un final. ¿Quién soy yo? Recuerda, eres lo que eres en la relación. Eres lo que eres en la relación. Porque la vida es relación y nos convertimos en lo que somos en la relación. Ahí es donde se ve todo. Ahí no hay donde esconderse. Así que nos vemos el próximo lunes.